Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días a cada uno de ustedes. Es un privilegio muy especial, como siempre, estar en el púlpito del Centro Bíblico El Camino y poder compartir con ustedes la palabra y no solamente con quienes están acá, sino también con quienes se conectan con nosotros desde diferentes lugares y con diferentes dispositivos. La Iglesia de Jesucristo tiene ese misterio de unirnos a pesar de la distancia, de acortar esa separación tanto geográfica, étnica, cultural, lingüística y hacer de nosotros un solo cuerpo. Y esa es la gran bendición que nosotros tenemos como el cuerpo de Cristo. Y estoy muy agradecido con esta invitación y sobre todo por la oportunidad de hablar en un domingo que es un énfasis misionero. Un domingo en el que recordamos acerca de nuestra responsabilidad misionera y particularmente un domingo en que nos preguntamos cuál es la responsabilidad de la iglesia en cuanto a la evangelización de aquellos que no lo conocen. Como sabemos, si el mundo solamente tuviera 10 personas, solamente una de ellas conoce al Señor como su único y suficiente Salvador. Así que la verdad que tenemos mucho trabajo por hacer. Así que siempre he hablado acerca del corazón misionero de la iglesia. Es un tema que me ha apasionado y en los últimos años el Señor me ha permitido servir en hacer esto, en acercarme con pastores, con muchas iglesias, para hablar acerca del corazón misionero de la iglesia. He intentado de ilustrarlo, he intentado definirlo, he intentado animar a los pastores, a los líderes y a los miembros de la iglesia para animarlos a que la iglesia adopte y desarrolle un corazón misionero. Sin embargo, ahora que he estado estudiando más profundamente el capítulo 13, este capítulo tan trascendental en la narrativa del libro de los Hechos, finalmente entendí mi error. Generalmente he pensado que toda iglesia debe de tener un corazón misionero. Un corazón que pueda contagiar a todos los miembros de la iglesia con esta responsabilidad de poner el evangelio disponible de aquellos que no lo tienen. De hacer todo lo que sea necesario para que aquellos que no lo conozcan puedan conocerlo. Sin embargo, a medida que profundizo en el estudio de este pasaje y particularmente de la historia de esta iglesia que termina siendo un modelo y un epítome para nosotros, me doy cuenta que el asunto es mucho más profundo de lo que yo jamás me imaginé. No se trata de que la iglesia tenga un órgano misionero, sino se trata de toda la iglesia. Cuando veo esto y particularmente cuando observamos cómo funciona el corazón, comenzamos a entenderlo más claramente. El corazón, como sabemos, es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Lo que el corazón hace, de acuerdo a lo que se puede leer y los expertos lo podrían decir aquí porque tenemos muchos médicos en la congregación, el propósito y la tarea del corazón es bombear sangre a todo el cuerpo. Esta sangre, por un lado, está llevando el oxígeno que cada uno de los órganos, que cada una de las células del cuerpo necesita. Pero a medida que va repartiendo el oxígeno, va recuperando, va quitando todas aquellas toxinas, todos aquellos elementos contaminantes que el cuerpo y cada uno de sus órganos ha ido acumulando, y entonces vuelve al corazón desoxigenada y cargada de ese dióxido de carbono que también se va acumulando en el cuerpo. Vuelve al corazón, pero entonces el corazón la envía a los pulmones, que se encargan de limpiarla de nuevo, de oxigenarla de nuevo y de devolverla al corazón para enviarla a un nuevo ciclo y poder compartir vida y salud a cada uno de los elementos del cuerpo. Este proceso se va repitiendo constantemente a fin de que el cuerpo permanezca con vida. Cuando el corazón se detiene, aunque sea por un momento, cuando alguna de las arterias principales se tapa e impide que este flujo de vida pueda llegar a alguna parte del cuerpo, bueno, la muerte es una posibilidad muy segura.
Como les decía, el capítulo 13 del libro de los Hechos nos corrige a nosotros nuestra comprensión, porque nos informa que no se trata de que la iglesia tenga un corazón misionero que pueda animar a los miembros a pensar en las misiones, a recordar a los misioneros, a ofrendar por ellos. No se trata solamente de que la iglesia esté recordando a cada uno de nosotros, los miembros, que debemos estar orando por aquellos que no conocen al Señor, e incluso que deje ir a algunos para que vayan a hacer este importante trabajo misionero. Cuando lo vemos nosotros con atención, en realidad lo que este pasaje nos enseña es que la iglesia es el corazón misionero de Dios. No es solamente que la iglesia tenga un organismo que tenga este interés, es que la iglesia existe porque es el corazón misionero de Dios. La iglesia es este misterio y este signo de salvación para todas las naciones. Y podríamos decir con toda certeza que luego de la salvación, la iglesia es el mejor regalo que Dios ha diseñado para todas las naciones. En Hechos capítulo 13 se nos describen a nosotros las características de una iglesia que entiende claramente que la razón de su existencia no es solamente para participar en las misiones, sino es la de ser un corazón misionero. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos el capítulo 13 y voy a iniciar leyendo los primeros 12 versículos. Luego vamos a estar viendo diferentes pasajes que nos ilustran, que nos describen y que nos informan acerca de esta iglesia que describió claramente lo que significa ser el corazón misionero de Dios. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia, y de ahí viajaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios, pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y le dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y maldad y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Vemos aquí algunos elementos importantes cuando vemos el desarrollo de esta iglesia en Antioquía. Y la primera es que cuando la iglesia entiende que es el corazón de Dios, desarrolla una función interna que asegura que cada una de las personas que se acercan son recibidos en ese espacio más grande del corazón, podríamos decir, y a pesar de venir desoxigenados y contaminados por causa del mundo, son recibidos para ser purificados, para llenarlos del oxígeno que es la vida en Cristo y la experiencia de su relación con Dios, a fin de que puedan llevar vida a los demás lugares. Cuando observamos la iglesia aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, vemos que este corazón funciona a la perfección.
La historia de la iglesia comienza en el capítulo 11, el versículo 20, y ahí nos comienza a describir a nosotros estos elementos. Dice el versículo 20 del capítulo 11, pero habían ahí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor. Y con la ayuda del Señor y con gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Y como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. En primer lugar, lo que nosotros vemos en esta iglesia es que todos aquellos que necesitan formar parte de la iglesia son invitados, y el primer cambio trascendental que nos presenta esta iglesia es que es la primera iglesia que entiende que el evangelio es para todos. Tal como lo vemos nosotros a partir del capítulo 8, cuando comienza esta gran persecución que vino como resultado de la muerte de Esteban. Todos los discípulos iban por todos lados predicando el evangelio a los judíos. Incluso algunos de ellos pasaron por Chipre y por otros lugares que eran mayoritariamente gentiles, predicándole a los judíos. Pero es aquí, al llegar a Antioquía, cuando ellos se dan cuenta que el evangelio en realidad es para todos. Y se llevan la tremenda sorpresa, como lo leemos en este pasaje, que cuando comienzan a predicarle el evangelio a todas las personas, cuando comienzan a compartir esta riqueza que el Señor les ha dado, entonces comienza un crecimiento de la iglesia dentro de aquellos que no eran cristianos. Ellos se dan cuenta que las buenas nuevas son para todos y que la única razón de la existencia de la iglesia es dar a conocer estas buenas nuevas a todos. Es interesante lo que sucede y ha sucedido en el capítulo 8. Cuando los apóstoles que se han quedado en Jerusalén escuchan acerca de cómo está creciendo la iglesia, envían a alguien para explorar y saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué es que los gentiles se están convirtiendo? Me imagino todas las ideas que vinieron delante de aquellos que eran los líderes de la iglesia, de pensar qué tipo de iglesia era esta donde la mayoría de los que se estaban convirtiendo eran gentiles, y envían a Bernabé. Envían a la persona perfecta. Porque Bernabé, como se describe, es un hombre lleno de compasión y del Espíritu Santo. Y esta compasión le hace darse cuenta que estas personas han recibido vida y que están compartiendo vida con otras personas, pero también la llenura del Espíritu Santo le hace confirmar que esta es una obra del Señor. Pero no se queda ahí, sino si seguimos dándonos cuenta. Cuando la iglesia se entiende como el corazón misionero de Dios, entonces asegura que cada una de estas personas que vienen, que son desintoxicados y son oxigenados a través de la vida del evangelio y que comienzan a llenarse de nutrientes a través de esa relación especial con el Señor Jesucristo, deben de ser preparados para llegar a ser verdaderamente discípulos, auténticos cristianos incondicionales, que no solamente tienen la capacidad, sino también el conocimiento para compartir la vida de Cristo en medio de otros. Esto es lo que continúa sucediendo aquí, porque como vemos en el versículo 24 del capítulo 11, dice: Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor, y dice: y después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue ahí, en Antioquía, donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Cuando nosotros vemos aquí, Bernabé ve el crecimiento y sabe que lo que necesita es profundizar el conocimiento en cada uno de ellos. Que aquellos que estaban recibiendo la vida en Cristo, que estaban siendo oxigenados por la vida de Cristo, ahora necesitaban profundizar y transformarse en auténticos cristianos incondicionales. La Biblia del Oso lo escribe de esta manera: estuvieron juntos en aquella iglesia un año entero y adoctrinaron a una gran muchedumbre. Y fue en Antioquía donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos.
Lo que vemos es que el trabajo de Saulo de Tarso y el trabajo de Bernabé en la educación durante todo este año permitió que el diploma de graduación de cada uno de ellos como un auténtico discípulo de Jesucristo no se lo dieron Saulo y Bernabé, sino se los dieron las personas a su alrededor que pudieron ver en la vida de ellos una transformación por el Evangelio de Jesucristo que hizo un impacto profundo en sus vidas y les hizo describirlos como cristianoides, como cristianitos, como aquellos seguidores de Cristo. Aquí hay un elemento muy importante que debemos de recordar y que creo que es parte de esta separación o de esta confusión que nosotros hacemos entre la iglesia como el corazón misionero de Dios y la iglesia como un corazón misionero. Cuando nosotros no entendemos lo que significa este versículo, como Juan Crisóstomo dijo, no es una pequeña alabanza de la ciudad y ello se puede alegar delante de todos, ya que fue la primera ciudad de todas que disfrutó tanto tiempo de aquella palabra, de ahí que fueran merecedores del nombre de cristianos por primera vez. Una de las grandes razones que hace que la iglesia no entienda o no desarrolle su función como el corazón misionero de Dios es que nosotros creemos en esa tremenda confusión que podemos ser cristianos, pero no discípulos. Que es posible ser cristiano aunque no seamos discípulos. Y a veces nosotros desde el púlpito perpetuamos esto cuando invitamos a la congregación a aquellos que quieran ser discípulos que se apunten en una clase con 3 lecciones. Lo que este pasaje nos muestra es que cristiano y discípulo es un sinónimo. Que aquella persona que ha recibido el Evangelio de Jesucristo y lo ha abrazado en su corazón, comienza una trayectoria que debe llevarle cada día, cada momento y cada instante más cerca del Señor a través de este ejercicio del discipulado. En tercer lugar, esta iglesia como el corazón misionero de Dios desarrolla un sistema interno para asegurar que este proceso de descontaminación, de oxigenación, esté funcionando dentro de esta comunidad cristiana de tal manera que asegure que cada uno de ellos, sin excepción, entienden que su responsabilidad es llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas en todo lugar y en todo momento. Que la evangelización no es un ejercicio especial de la iglesia. Que compartir el Evangelio no es resultado de una actividad especial. Que no necesitamos una fecha, un lugar o un evento para compartirnos, sino que predicar es el estilo de vida de cada uno de ellos. Esto es lo que el Espíritu Santo hacía en cada uno de ellos. Y lo que llama aquí tremendamente la atención es que a partir de este momento comienza a desarrollarse una dinámica dentro de esta iglesia que cuando volvemos al capítulo 13 nos damos cuenta que ellos encontraron que el Espíritu Santo comenzó a llamar a algunos de ellos que habían sido probados y aprobados dentro de la iglesia local para poder ser enviados específicamente a predicar el Evangelio y plantar iglesias dentro de aquellos que no lo habían recibido. Eso es lo que encontramos ahí en el versículo 2 del capítulo 13. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo porque los he llamado para un importante trabajo. Amonio, uno de los padres de la iglesia, escribió lo siguiente que me llamó la atención. Hay que señalar que el Espíritu Santo no habla a cualquiera que se presente, sino a aquellos que sirven y ayunan siempre. Y nótese además que no se imponen las manos sobre cualquier diácono al azar, sino a los que previamente han orado y han ayunado. Desde el principio, desde el primer momento, aquellos que estaban en contacto con la comunidad cristiana de transformación entendieron que estaban siendo transformados para ir a transformar las comunidades, los lugares, los países, las situaciones en donde quiera que el Señor estaba enviando a cada uno de ellos. Ser transformados para transformar. La segunda ilustración o clarificación que esta iglesia nos presenta es que la iglesia, como el corazón misionero de Dios, se asegura que cada uno de los miembros sea
testigo de Jesucristo. Y que cada uno de ellos, sin excepción, asuman el compromiso de salir a cumplir con su parte en poner el Evangelio de Jesucristo disponible de todas las personas y demostrar lo que significa la vida en Cristo en sus propias personas. Este es un capítulo trascendental, podríamos decir, porque en primer lugar lo que vemos aquí es que se inaugura este proceso de evangelizar a los gentiles. Cuando el Señor Jesucristo les da ya en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, sus últimas palabras, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que nosotros vemos aquí es que la iglesia, como una comunidad en transformación, está llamada toda ella a ser testigos de Jesucristo. En Lucas capítulo 24, versículo 49, luego de explicarles el plan de Dios para los discípulos que estaban a punto de asumir la responsabilidad de liderazgo de la iglesia, el Señor posiblemente respiró profundo, vio a los ojos de los 11 discípulos que llegaron a esta cita y les dijo: y vosotros sois testigos de estas cosas. Y esas palabras continúan resonando hasta el día de hoy. Y si el Señor estuviera aquí, nos vería cada uno de nosotros a los ojos y nos diría: y vosotros sois testigos de estas cosas. Porque cada uno de nosotros es responsable, es un agente de llevar el Evangelio de Jesucristo. Es un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, es una plaqueta, es esta combinación que hace que la sangre sea ese líquido vital del cuerpo. Lo que llama la atención es que cuando leemos Hechos capítulo 1, versículo 8, nos damos cuenta que la iglesia recibe el mapa de su trayectoria aún antes de ser afirmada como iglesia. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Antes siquiera de llegar al capítulo 2, donde el Espíritu Santo viene para confirmar la iglesia, el Señor ya les había dado el mapa. Les digo, cuando reciban el Espíritu Santo, por aquí es por donde deben de ir. De aquí, allá, hasta allá y hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia, como el corazón misionero de Dios, debe estar moviéndose constantemente hacia afuera y cada vez más lejos, todo el tiempo y en todo momento, con todos sus miembros. ¿Qué hace entonces que la iglesia descubra que es el corazón misionero de Dios? Con estos elementos en la mano podemos descubrir nosotros en estos 12 versículos que he leído y resaltar aquellos elementos significativos que hicieron de esta iglesia una iglesia poderosa, una iglesia que representó lo que era el corazón de Dios. El primero de ellos era su naturaleza multiétnica y multicultural. Esta iglesia comienza esa trayectoria para recordarnos que la naturaleza de la iglesia es una iglesia multiétnica y multicultural. Que la iglesia, como el corazón misionero de Dios, es una invitación a todas las naciones, no importa cuál es la etnia, la lengua y el lugar donde están. Y esto se presenta aquí en el capítulo 13. En primer lugar, al leer un poco acerca de cuál era el liderazgo. Este grupo de profetas y maestros que la dirigen es como escribió Greg Livingstone, el fundador de la Misión Fronteras. Él escribió acerca de esto, dijo: esta es la madre de todos los equipos de liderazgo. Y lo describe de esta manera muy especial. Dice que era un chipriota de corazón tierno y empático. Un negrito africano al que llamaban el negrito. Luego un libio berber, hijo de inmigrantes en Roma. Y este Lucio posiblemente era médico y amigo de Lucas, ya que era de Cirene y era reconocido en aquellos tiempos por una famosa escuela de medicina. Luego un elegante, aunque un poco rígido, Manahem, miembro de la familia real. Y finalmente un fariseo de fariseos, doctor en teología, que había egresado de la escuela de Gamaliel. Este variopinto equipo de liderazgo pudo trabajar juntos, pudo unirse y pudo entender con claridad que la iglesia
no es que tenga un corazón misionero, es que la iglesia es el corazón misionero de Dios. De tal manera que ellos pudieron entender cuando el Señor llamó a aquellos que eran los pilares, podríamos decir, de la iglesia. Sin duda muchos de ellos habían sido educados por Saulo y por Bernabé, habían sido sus propios discípulos y ellos estuvieron dispuestos a dejarlos ir. Pero creo que llama también la atención esta dinámica que se da entre ellos, porque nos recuerda a nosotros que ni Saulo era más que los demás por ser teólogo, ni lo era Bernabé por ser judío, o Lucio por ser un profesional de la medicina, ni mucho menos Manaén porque tenía buenas conexiones políticas. Todos ellos eran miembros del cuerpo de Cristo y estaban constantemente sirviendo y ayunando para preguntarle al Señor cuál es el siguiente paso para nosotros que somos el corazón misionero de la iglesia. Pero una segunda cosa que nos llama la atención es que es una iglesia que entendió desde el principio que la iglesia existe para moverse. Cuando el Señor Jesucristo dice sus últimas palabras en Mateo capítulo 28, versículo 19, y dice, por tanto, id. No está diciendo que enviemos a algunos como generalmente lo entendemos, no es cierto. Se nos olvida ese pasaje, lo único que recordamos es por tanto ir, y siempre lo ponemos en una conferencia misionera animando a las personas a que vayan, cuando en realidad lo que está diciendo es que la iglesia tiene una naturaleza peregrina, que la iglesia fue hecha para moverse, que la iglesia no está diseñada para quedarse, que la iglesia existe como el corazón misionero de Dios para que su sangre esté fluyendo a través del mundo constantemente y llevando la vida del evangelio y de la vida en Cristo para todas las personas en todo lugar. Cuando nosotros vemos este aspecto aquí en la iglesia, nos damos cuenta que como resultado de esta actividad enfocada en estas personas apartadas para una misión en particular, esta iglesia comenzó a extenderse y nosotros siempre pensamos, ¿no es cierto?, que la iglesia de Antioquía vio salir a Saulo y Bernabé y dijo, ya lo logramos, ya mandamos nuestros misioneros, sigamos reunidos aquí. Cuando leemos la historia, nos damos cuenta que este solo fue el principio de algo que estuvo esta iglesia haciendo como el corazón misionero de Dios. La iglesia de Antioquía siguió por la guía del Espíritu Santo, escogiendo aquellos que había preparado para que fueran a los 4 puntos cardinales del mundo. Ahí es como nosotros lo vemos, y particularmente vemos cuando Lucio, cuando Simón el negrito, cuando Manaén el médico ponen las manos sobre estos gigantes de la fe, se identifican con ellos. Y cuando les ponen las manos encima, no es que los comisionaron para ser misioneros, sino lo que les dijeron es, nosotros nos identificamos con ustedes. Ustedes van en nuestro nombre y nosotros vamos con ustedes. Y esto lo repitieron vez tras vez a través de esto. Otra confusión que tomamos es que creemos que solamente Saulo y Bernabé se despidieron y comenzaron a caminar. Cuando leemos nosotros particularmente en el versículo 5 o en el versículo 13 del capítulo 13, nos damos cuenta que junto con ellos salió un equipo de la iglesia, es decir, la iglesia es la que se mueve hacia el último de la tierra. No es que la iglesia envíe a algunos de ellos para que vayan. Por cierto que nosotros tenemos que hacer esfuerzos deliberados para poner el evangelio disponible de aquellos que no lo conocen. Pero una iglesia existe para estar peregrinando. Al igual que esta ilustración que siempre se hace acerca del río Jordán y el Mar Rojo. Cuando la iglesia deja de ser una iglesia peregrina, no es que se haya detenido, es que comienza a retroceder en su entendimiento de la iglesia como el corazón de Dios. Pero esta iglesia describe de veras una comprensión desarrollada del carácter de cada cristiano. Y lo que esto significa, no significa que todos seamos misioneros, porque como bien decía un misionólogo, cuando todos somos misioneros, ninguno es misionero. Misionero es aquel miembro de la iglesia, testigo de Jesucristo, que en este proceso de la elección del Espíritu Santo es llamado específicamente para atravesar una barrera étnica, una barrera lingüística, una barrera cultural, una barrera geográfica o la combinación de ellas. Pero aquí lo que nosotros vemos es que este equipo comenzó a caminar
para reproducir lo que ellos habían aprendido, para plantar la iglesia, y lo hicieron efectivamente. Pero finalmente lo que nos muestra esta iglesia es que una iglesia que entiende que es el corazón misionero de Dios, tiene sus prioridades en el lugar correcto. En el tiempo en que Saulo y Bernabé salieron para llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra, sin duda que la excusa que oímos, gente, ¿por qué ir tan lejos si aquí hay tanto que hacer?, sería una verdad absoluta. Pero ellos salieron, y salieron porque ellos entendieron que la iglesia que representa el corazón misionero de Dios sale de sus cuatro paredes, rompe sus cuatro paredes para que en forma constante y permanente cada uno de sus miembros asume la responsabilidad de ser testigos de Jesucristo desde sus alrededor a los lugares más cercanos hasta lo último de la tierra. Y no mide las distancias, no mide la dificultad, sino lo que mide es la necesidad de aquellos que mueren sin Cristo. Ellos fueron a donde había necesidad. Y aun cuando no había noticias de conversiones en Chipre, ellos comenzaron a caminar ahí. Y como nosotros leímos en el capítulo 11, a pesar de que habían pasado los judíos, no se sabía de gentiles. Sin duda, cuando ellos pasaron por ahí, vieron la gran necesidad y dijeron, tenemos que hacer algo más. Y algo más significa que nosotros vayamos, no solamente que demos dinero y que oremos por ellos. Debemos involucrarnos profundamente. Pero cuando vemos nosotros cómo continúa eso, y particularmente la experiencia que leeremos a continuación, y les animo a que ustedes continúen leyendo el capítulo 13 del libro de los Hechos, nos daremos cuenta que la primera prioridad que Saulo y Bernabé y ya en esta nueva posición presentan es que predicar a Cristo y a este crucificado es la primera prioridad de la iglesia. En la primera fase de este desarrollo, en su paso por Chipre, vemos cómo Bernabé, con este contingente de cristianos que salieron de la iglesia, comenzaron a predicar el evangelio de Jesucristo. Pero lo que llama tremendamente la atención es que en cada lugar ellos conectaban toda la profecía, la conectaban con la historia reciente de lo que había pasado con Jesucristo, y terminaban con el mensaje que es la primera prioridad de la iglesia. Jesucristo murió por ustedes y ahora la salvación está disponible para cada uno de ustedes. N.T. Wright, un comentarista muy conocido, escribe lo siguiente: el primer mensaje de Pablo abre con una sinopsis de la historia israelita, una narración de la muerte y resurrección de Jesús, el anuncio y el cumplimiento de las profecías, y termina con una apelación a creer y la oferta del perdón del pecados. Aquí vemos claramente nosotros que la definición de la evangelización es la predicación de Cristo y este resucitado. Nosotros no podemos compartir lo que no tenemos. Pero cuando lo tenemos, no podemos callarlo delante de las demás personas. Eso es lo que hace que la iglesia sea el corazón misionero de Dios. Esto hace que la iglesia pueda crecer y pueda avanzar de manera tan poderosa en todos los lugares. La segunda prioridad de la iglesia que encontramos aquí es que predicar a los más necesitados, a los que no lo conocen, va antes que atender a la congregación. Predicar a los que lo necesitan, a los que no lo conocen, va primero antes de atender a la congregación. Aquí, cuando lo vemos nosotros en este momento en el que llegan primero a una sinagoga, crean gran expectación, salen de la sinagoga, toda la gente los persigue y le está pidiéndoles que sigan enseñando, que vuelvan el siguiente sábado. Cuando vuelven el siguiente sábado, los judíos están llenos de celos y deciden estorbar este trabajo. Y entonces Pablo les dice: ahora vamos a predicarles a los que no son judíos.
Y esto lo coteja y lo explica con la profecía de Isaías 42 y 46. Y él sale de ahí, comienza a cumplir este ministerio para el cual el Señor lo llevó, que lo llevó primero a Antioquía de Pisidia, de ahí a Iconio, de ahí a Listra, a Derbe y luego a Licaonia, incluso atravesando una barrera lingüística, porque ahí no se hablaba el griego, sino se hablaba un idioma diferente que era el particular de los de Licaonia. Así que como consecuencia de esta aceptación multitudinaria que sucedió ahí dentro de los no judíos, comenzó ese movimiento de evangelización entre los no judíos. Pero sin duda quedó resonando en nuestra mente esta afirmación, ¿no es cierto? Predicar a los más necesitados, a los que no lo conocen, va antes incluso de atender a los miembros de la congregación. Bueno, hay dos precedentes que nosotros entendemos, que encontramos en las Escrituras. El primero lo encontramos en Lucas, el capítulo 15, versículo 4, cuando el Señor Jesucristo cuenta la historia de un pastor que ha perdido una oveja. Y la forma como el Señor lo describe, lo afirma contundentemente. Deja las 99, ¿en dónde? Siempre pensamos en el redil y el aprisco, ¿no es cierto? Sin duda por aquel himno tan maravilloso que cantamos, las 99 dejó en el aprisco. Pero cuando vamos al texto dice, deja las 99 en el desierto y va a buscar a la que se perdió hasta encontrarla. Y uno dice, pero qué tonto este pastor. No, este pastor está describiendo lo que la iglesia hace. Esta oveja perdida, que es lo más similar a una persona que no conoce a Jesucristo, necesita con urgencia la predicación del evangelio. Las otras 99 ya lo conocen. Y no es que las desprecie, sino que ya tienen el Espíritu Santo en su corazón. Debemos recordar que los que no conocen al Señor Jesucristo, los más necesitados, ellos van primero, aún antes de atender a la congregación. El segundo ejemplo, el segundo precedente lo encontramos justo en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Ahí vemos nosotros una explosión de la iglesia. ¿Quién no quiere tener una iglesia como la de Felipe allá en Samaria? Miren, era el predicador de moda, la iglesia estaba creciendo, había milagros en medio de ellos, las personas venían de fuera y el Señor sanaba a los enfermos. Y ahí en medio, en la cúspide de su éxito, el Señor envía un ángel y en la noche le dice, mira, levántate mañana, te vas caminando al desierto para ir a predicarle a una persona que ni era judío, era etíope. Además era despreciado de acuerdo a su ley, pero lo envía. ¿Y saben qué hizo Felipe? No le dijo, Señor, por favor, mira, hay tantos que están calentando banca aquí. Señor, yo te podría dar unos 10 nombres que tú podrías utilizar. No. ¿Saben qué es lo que dice Felipe? Su respuesta es muy rápida. Felipe se levantó y se fue. En la cúspide de su ministerio. Y lo interesante es que cuando termina de bautizar al etíope, ¿qué sucede? ¿Recuerdan? Desaparece y aparece en Azoto. Y la primera pregunta de él no fue cuál es el camino de regreso a Samaria, sino comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Creo que esta escena nos da una gran lección. Y nos recuerda algo que a veces como iglesia hemos olvidado y que nos impide vernos como el corazón misionero de Dios. Y esto es que cuando la iglesia comienza a crecer, no es licencia para quedarnos a disfrutar el éxito, sino es el anuncio y el recordatorio del Señor que tenemos que comenzarnos a mover a los lugares donde no se ha predicado el evangelio de Jesucristo. Pero en tercer lugar, la tercera prioridad de la iglesia es la de ir a buscar a los pecadores donde los pecadores están, en lugar de esperar que vengan a la iglesia, porque los pecadores no van a venir a la iglesia. Podemos ponernos nuestro mejor traje, podemos hacer el mejor trifoliar que haya sobre la faz de la tierra, pero los pecadores no van a venir a la iglesia. La iglesia, como el corazón misionero de Dios, existe para ir a predicar, para ir a buscar a los pecadores donde los pecadores están hasta encontrarnos. Eso es lo que nos enseña Lucas capítulo 15, versículo 4. Así que cuando nosotros vemos con atención este capítulo 13 del libro de los Hechos,
se nos muestra que no es suficiente que nosotros tengamos un corazón misionero como iglesia, sino que en realidad debemos de continuar creciendo para llegar a ser como iglesia el corazón misionero de Dios. Esta iglesia que fue diseñada y que existe para llevar vida a todo el mundo y no solamente al interior de la iglesia. Aquella iglesia que fue diseñada para hacer de cada uno de sus miembros un agente de la misión de Dios que la lleve hasta lo último de la tierra. La iglesia existe y fue diseñada para llevar a vida a todo el mundo como el corazón lo hace con cada una de las células y las moléculas de su sangre. La iglesia es el misterio y el signo de la salvación del Señor para todas las naciones. La iglesia luego de la salvación es el mejor regalo para todo el mundo, pero nosotros la hemos convertido en el secreto mejor guardado de la ciudad y del mundo. Al igual que el corazón, la iglesia en su peregrinación llega a todas las naciones, que es este equivalente al movimiento sístole del corazón que deja entrar a todos aquellos que caminan sin Cristo para que vengan a este lugar más grande del corazón y que entonces sean enviados a estos pulmones que es la iglesia para que sean desintoxicados, para que sean oxigenados. Pero cada uno de ellos viene de nuevo al corazón y entonces ese movimiento diástole hace que cada uno de los miembros de la iglesia sea expulsado con fuerza, sea enviado con poder para llevar esa vida y salud a todas las personas en todo lugar y en todas las naciones. Para que cuando cada uno de ellos han sido desintoxicados y están preparados, entonces cada uno de ellos entiende que es enviado hasta allá. ¿Saben que el corazón bombea 7,570 litros de sangre cada día? Eso es el equivalente del combustible que necesitaría un automóvil para viajar de la Tierra a la Luna. Y eso lo hace porque cada parte del cuerpo necesita de la sangre para ser desintoxicada, para ser oxigenada. Y esta sangre es el líquido vital del cuerpo, como lo es cada miembro de la iglesia de Jesucristo. De la misma manera, la iglesia debe participar activamente en llevar la vida y salud a un mundo que agoniza sin Cristo. Pero debe llevarlo con todos sus recursos y con todos sus miembros. Y hacerlo todos los días, en todo momento y en toda ocasión. Si la iglesia es el corazón misionero de Dios, necesitamos con urgencia transformarnos. Necesitamos en primer lugar devolver el púlpito al mensaje de Jesucristo y a este resucitado. Hacer de esa predicación la razón de la existencia de la iglesia. En segundo lugar, debemos de cambiar nuestras prioridades y dejar de gastar tanto, invertir tanto tiempo, recursos y esfuerzos en la iglesia y en los miembros más ya convertidos para canalizar todos esos recursos, miembros y esfuerzos en poner el evangelio disponible de aquellos que no lo tienen. Pero en tercer lugar, debemos educarnos como glóbulos rojos, como plaquetas, como parte de esa sangre vital, de ese líquido vital que cada uno de nosotros en este lugar, si hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, solo tenemos una cosa que verdaderamente da razón a nuestra vida: llevar la vida, el conocimiento de Jesucristo y la experiencia de la vida en Cristo para revitalizar ese cuerpo de Cristo. Porque de esta manera, cuando la iglesia como corazón de Dios lo haga, la iglesia va a cumplir la promesa de que la iglesia va a ser la sal y la luz que ilumine a un mundo en oscuridad, pero la sal que evite la contaminación hacia la que el mundo va. Inclinemos nuestros rostros y reflexionemos sobre esto. Pidámosle al Señor no solo que la iglesia llegue a ser el corazón misionero de Dios,
sino que yo personalmente comience a cumplir con mi responsabilidad. Que la iglesia llegue a ser el corazón misionero de Dios. Padre Celestial, queremos darte gracias por ese privilegio tan maravilloso de conocerte personalmente. Por ese regalo tan hermoso, Señor, que tú trajiste en manos de alguna persona que nos compartió el Evangelio, ya sea desde el púlpito o en forma personal. Gracias porque en ese momento, Señor, sucedió de pronto ese milagro que nosotros comenzamos a ser parte de tu cuerpo. Y entramos a ser parte de este caudal, primero, Señor, contaminados y desintoxicados, pero luego de esta obra maravillosa de tu Espíritu Santo a través de tu iglesia, nos has preparado para ser el líquido vital. Señor, ayúdanos a poder asumir con responsabilidad nuestro papel de llevar la vida y salud a todas las naciones y de cumplir así la obra de Cristo. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.